Eh, Muy bien. Buenos días, buenas tardes desde aquí, desde España, desde Madrid. Es un privilegio participar en estas jornadas. Quiero agradecer al doctor Hernán García y a la doctora María José Lavanca de Anatomía Patológica y, por supuesto, a Nereo Cárdenas por su invitación a participar en esta sesión. Y en los próximos minutos me gustaría hablar de nuestra experiencia en la integración de una solución de patología digital para la práctica asistencial diagnóstica en anatomía patológica. Esta diapositiva recoge un poco, de alguna forma, la justificación, la necesidad de implementación de una solución digital en nuestra especialidad. Sabemos que en la mayoría de países existe un descenso del número de patólogos, de profesionales formados, se estima entre un 11-12% aproximadamente. Es una especialidad envejecida, al menos en los países europeos. Más del 60% de los patólogos tienen más de 55 años. Sabemos que la carga asistencial se ha incrementado, el número de diagnósticos de cáncer en los últimos 20 años ha subido un 15%, el número de técnicas necesarias para cerrar un diagnóstico de cáncer se ha incrementado en un 20% y existe además una exigencia por parte de los clínicos en establecer un diagnóstico cada vez más preciso que incluya mayor cantidad de información y que añade complejidad a nuestra actividad. Lo cierto es que las soluciones de patología digital y de soluciones informáticas hace muchos años que existen en nuestra especialidad. Ya en los años 50 se hablaba de la aplicación de herramientas de inteligencia artificial, de herramientas de computación para hallar soluciones en el ámbito de la sanidad, pero lo cierto es que hasta los años 90 no disponíamos de escáneres de preparaciones, de escáneres que permitiesen digitalizar las secciones de tejido que los patólogos utilizamos habitualmente. Sin embargo, desde los 90 hasta su implementación en práctica asistencial en los últimos 5 o 7 años, ha transcurrido un largo periodo y ha sido debido a que no existían escáneres de producción industrial que fuesen capaces de integrarse con los sistemas de gestión del laboratorio como ahora tenemos. A modo de introducción y por definir algunos conceptos y que permitan a lo largo de la sesión saber de qué estamos hablando, conocemos como patología digital una serie de herramientas, de soportes digitales que nos permiten realizar la digitalización, la transformación de una imagen en una sección de tejido colocada en un portaobjetos a un archivo que puede ser visualizado en una pantalla, su almacenaje, su gestión, la gestión de estos archivos y también la utilización de herramientas que permitan su integración con los sistemas de información de los hospitales. Esto permite también la utilización de un segundo concepto, que es el análisis de imagen, que es la utilización de una serie de herramientas que permiten análisis cuantificable a partir de la información contenida en las imágenes. Y tanto la patología digital como el análisis de imagen se engloban en conceptos más amplios. Quizá la inteligencia artificial sea el concepto más amplio, que es una rama de la computación que trata de reproducir el comportamiento humano a través de sistemas informáticos, y el machine learning o el entrenamiento de sistemas inteligentes, que es una rama de la inteligencia artificial que, a partir de la exposición a casos representativos o a bases de datos representativos de un problema de salud, trata de reproducir la decisión del ser humano. Este gráfico, de alguna forma, engloba estos conceptos. La inteligencia artificial, como decía, es un concepto muy amplio. Dentro de ello tendríamos el machine learning o deep learning, que son herramientas con aplicaciones concretas y que básicamente utilizan dos aproximaciones para abordar un problema, en este caso un problema de salud. Estrategias supervisadas en las que existe una anotación de casos clínicos que permiten a un algoritmo inteligente reproducir ese comportamiento humano, y sistemas no supervisados que, a partir de la alimentación de grandes bases de datos, permiten identificar el problema, patrones que de alguna forma responden a ese problema y dar solución
a esa cuestión clínica. La patología digital en realidad es un soporte a cualquiera de estas herramientas y, como decía, esta patología digital es la que ahora mismo encontramos ya madura para su implementación en práctica asistencial. Esta madurez permite pues establecer, por ejemplo, el riesgo de recaída de un tumor, permite discriminar en una sección de tejido el componente tumoral del no tumoral, permite cuantificar, por ejemplo, células en división, permite medir el porcentaje de tumor en una muestra para técnicas complejas moleculares, como después veremos, y también permite aportar una información pronóstica más allá del propio análisis de imagen contenido en el archivo digital. De alguna forma, lo que se trata con la patología digital es de reproducir la misma transformación digital que tuvieron nuestros compañeros radiólogos hace pues ya unos 20 años. Sin embargo, el business case, el escenario en radiología era mucho más favorable. La introducción de este entorno digital suponía una reducción de costes de material fungible, de un equipamiento, las reveladoras, que era caro. Coincidió también con una revolución tecnológica, los equipos más avanzados de escáner, la introducción de la resonancia magnética en los 80 y también la utilización de sistemas de interpretación necesarios para el uso de este tipo de archivos. Lo cierto es que en patología todavía no tenemos esa revolución tecnológica que justifique adecuadamente un business case, una eficiencia adecuada del sistema, añade un paso adicional al procesamiento tradicional de las muestras y la mayor complejidad de la gestión de imágenes en cierta manera tridimensionales con matices de colores, añade una complejidad mucho mayor de la que tenían nuestros compañeros los radiólogos. Sin embargo, como decía, la utilización de sistemas de escaneado masivo industriales ya permite su implementación en práctica asistencial a fecha de hoy. Y os quiero compartir con vosotros nuestra iniciativa de un proyecto de digitalización en 4 hospitales de la Comunidad de Madrid, de la región de Madrid. Nuestra propia Fundación Jiménez Díaz es un hospital de alta complejidad, probablemente es el centro con mayor actividad ahora mismo dentro de la Comunidad de Madrid, y 3 hospitales de mediano tamaño que, asociados a nuestro grupo y que han permitido crear un repositorio único en un entorno virtual, como ahora veremos, que permite compartir imágenes y casos entre los especialistas de los 4 hospitales, un sistema único integrado de gestión de laboratorio y que abre la posibilidad de distribuir la actividad y las cargas de trabajo a todos los patólogos, a todos los especialistas, independientemente de donde estén ubicados. Estas son algunas de las cifras de nuestros centros. Podéis ver que la plantilla total de patólogos es de 33 especialistas y el número total de cristales de preparaciones histológicas por año ahora mismo, con cifras de cierre de 2019, está algo por encima del 500.000 de preparaciones. Este es el calendario del proyecto. Lo cierto es que la iniciación del proyecto fue hace casi 5 años, cuando empezamos a nivel de administración de plantear la implementación de este sistema. En junio del 2017 tomamos la decisión de cuál era nuestro proveedor, que fue Philips. La implementación se hizo en verano del año 2017. La conexión técnica se hizo en septiembre del 17 y el lanzamiento para todos los usuarios a finales del año 2017. Esta es la arquitectura. Son 4 centros con 4 unidades de producción, 4 laboratorios que procesan sus propios casos y que se digitalizan localmente. 4 escáneres en Fundación Jiménez Díaz, un escáner en el resto de los hospitales. Estos archivos se lanzan contra un repositorio virtual que gestiona y almacena las imágenes en 3 niveles de complejidad. Un nivel de acceso de muy alta velocidad, donde los escáneres vuelcan sus archivos. Un segundo nivel de velocidad alta para que los patólogos accedan a los casos una vez compilados y completados. Y un nivel 3 de archivo
de los casos históricos. Este entorno virtual permite acceder a las imágenes de cualquiera de los 4 centros, bien en el puesto de trabajo, bien en un comité multidisciplinar o bien en remoto, por ejemplo, en el propio domicilio de un facultativo que esté desarrollando su actividad a este nivel. Este es el producto final. Nosotros, a través del sistema de gestión de información de laboratorio, lanzamos el caso y se nos abre en una pantalla, en un entorno virtual, pues el acceso a todas las preparaciones disponibles de este paciente y nos permite navegar y aumentar la magnificación de acceso a las imágenes como un microscopio convencional hasta un aumento de 1000 por con el manejo del ratón y con una velocidad de cadencia de menos de un segundo. Este es el número de slides que se han ido digitalizando desde, por ejemplo, marzo del 2018, durante todo el año. Podéis ver que en el lanzamiento el número de slides que se escaneaban era no total debido a algunas cuestiones técnicas de integración con distintos proveedores, pero habéis visto que, o podéis ver que a final o a mediados del año 2018, prácticamente el 100% de la producción de slides se lograba escanear. Esto representa también el acceso de los usuarios. Ahora mismo el número de usuarios que están accediendo de forma simultánea al sistema está alrededor de 35 especialistas. Esto significa, obviamente, que hay otros especialistas que están desarrollando otras actividades de no diagnóstico en ese momento, pero el sistema es capaz de soportar conexiones múltiples con diferentes perfiles, no solo de patólogos, sino también, obviamente, pues, el personal técnico que tiene que acceder al sistema y con una velocidad de acceso, como os decía, realmente muy rápida. Una cuestión relevante es si el uso de este sistema digital aumenta la eficiencia del sistema. Realmente es difícil de calcular, pero como medida indirecta del aumento de esta eficiencia, os muestro los datos de actividad del año 2018 frente a los del 2019. La línea naranja representa el número de casos por mes digitalizados en el año 2018, la línea negra 2019. Podéis ver que de un año a otro tuvimos un incremento de actividad de un 19%. El año pasado lo cerramos con más de 70.000 pacientes, aproximadamente 100.000 muestras digitalizadas en nuestros centros y esto se ha podido asumir con el mismo número de patólogos en plantilla, probablemente gracias al uso de este entorno digital. Hemos medido también otros parámetros de uso de esta solución digital, no solo este aumento de la eficiencia en el diagnóstico, sino también otros aspectos que hemos consultado con nuestros compañeros y la impresión es que aumenta la seguridad en el diagnóstico de forma inequívoca al acceder a un paciente desde el sistema de gestión de información del laboratorio se abre exclusivamente ese caso. Permite también mejorar la calidad de los diagnósticos. Hay herramientas de uso digital que asisten al patólogo en su actividad diagnóstica y todos los patólogos, el 100% de los patólogos que han participado en este proyecto no quieren retornar al procedimiento clásico de diagnóstico en microscopio. Más allá de la visualización de las imágenes en una pantalla, del acceso a través del sistema de gestión de información directamente a los archivos digitales del paciente, hay una serie de algoritmos que asisten y complementan este diagnóstico. Desde algoritmos que, por ejemplo, hacen la interpretación automática de marcadores por inmunistoquímica, como puede ser, por ejemplo, en cáncer de mama, los receptores hormonales, el HER2 o el Ki67, a otros algoritmos más complejos que permiten gradar un tumor, establecer el grado de diferenciación de un tumor, por ejemplo, el Gleason en cáncer de próstata, o el estadiaje en un tumor, como por ejemplo el grado de infiltración de la pared intestinal en un cáncer de colon. Hay otros algoritmos inteligentes que trabajan en un segundo plano. Cuando se digitaliza una preparación de hematoxilina osina que contiene tumor, el sistema lo reconoce y es capaz de solicitar automáticamente al laboratorio, por ejemplo, los marcadores de inmunohistoquímica necesarios para el diagnóstico y de esta forma el patólogo, cuando abre el caso,
ya tiene solicitados estos marcadores o incluso los tiene disponibles para su evaluación. Otra herramienta también interesante es la que permite identificar y contar automáticamente la celularidad tumoral en una sección. Aquí os muestro una sección de tejido y con esta sombra de color anaranjado se identifica dónde están las células tumorales, se cuenta exactamente el número de células tumorales y este es un factor fundamental, como sabéis, de éxito, por ejemplo, en técnicas moleculares, ya que uno de los parámetros para la identificación de mutaciones a nivel de las células tumorales es la representatividad de la lesión en la muestra que estamos utilizando. Esto nos ha permitido, y esta publicación lo refleja, por ejemplo, establecer la clonalidad, la proporción de células tumorales que contienen una alteración o una cierta mutación, correlacionando la medida de densidad tumoral mediante una herramienta digital con los hallazgos, por ejemplo, de una secuenciación masiva de análisis del genoma de las células tumorales, nos permite identificar poblaciones celulares, poblaciones tumorales por debajo del 10%, del 1%, que contengan una alteración molecular concreta y que de alguna forma podrían quedar diluidas en el genoma general de todo el tumor. Algunas herramientas que estamos validando, como decía, también permiten gradar los tumores. Esta es una herramienta que estamos validando de gradación del Gleason en cáncer de próstata y de la identificación automática del carcinoma de próstata en secciones de tejido. Los colores más cálidos representan aquellas con mayor probabilidad de contener tejido tumoral, las zonas azules más frías, aquellas que tienen menor probabilidad de contener tejido tumoral. Y en esta otra preparación marcan colores más cálidos, en colores rojos, los Gleason, las áreas de tumor menos diferenciadas, los Gleason más altos, y en colores más fríos, aquellas zonas de tejido que contienen mayor diferenciación o un Gleason más bajo. Esta utilización de herramientas digitales es una realidad y aquí muestro pues, del año 2019 una editorial del New York Times sobre la utilización de sistemas inteligentes, decíamos genéricamente conocidos como inteligencia artificial, para transformar el diagnóstico o para introducir este diagnóstico de precisión asistido por herramientas inteligentes. Y en esta revisión, que animo a leer a todos vosotros, se recoge precisamente algunos ejemplos de algoritmos que se han demostrado útiles, por ejemplo, en el manejo o en el diagnóstico de las pacientes con cáncer de mama. Algoritmos que reconocen automáticamente el tumor, que dan el grado de diferenciación de este tumor, su pronóstico, que identifican las metástasis en ganglios linfáticos o que, por ejemplo, permiten contar o cuantificar biomarcadores necesarios para el diagnóstico. Este es un algoritmo que ha sido desarrollado por Google como una herramienta de asistencia al diagnóstico que identifica automáticamente en la sección de tejido dónde se encuentra el tumor, con una sensibilidad por encima o alrededor del 90% para la mayoría de los tipos tumorales y que, por ejemplo, se ofrece a hospitales que tienen necesidades en patólogos o que no tienen recursos suficientes para asumir toda su actividad en forma de licencia por uso. Hay un precio que está en algunos céntimos, por ejemplo, por caso diagnosticado o con acuerdos por un volumen determinado de casos por año. Como decía, también hay herramientas que permiten establecer el pronóstico de un tumor y esta herramienta en cáncer de mama cuenta exactamente el número de mitosis, el número de células en división en una sección de hematoxilina eosina y la reproducibilidad de resultados es altísima frente a un estándar como puede ser la valoración convencional por un patólogo en el microscopio. Herramientas, y esta también es una herramienta de Google, que identifican las metástasis en ganglios linfáticos. De nuevo, los colores más cálidos representan mayor probabilidad de contener un depósito tumoral en forma de metástasis, micro-macrometástasis o de células tumorales aisladas y en una sección convencional de hematoxilina automáticamente pues, marca estas áreas de probabilidad de contener
linfocitos tumorales. En cáncer de mama, un parámetro también pronóstico importante es la infiltración por linfocitos tumorales. En el grupo de trabajo de TILS, del que formo parte, estamos también trabajando en diferentes algoritmos supervisados y no supervisados para cuantificar estos TILs, estos linfocitos infiltrantes de tumor, en secciones de hematoxilina osina. Este es un parámetro importante en el pronóstico del cáncer de mama y es un parámetro importante también en la predicción de respuesta patológica completa tras tratamiento con neoadyuvante. Un ejemplo también de algoritmo inteligente, en este caso para la valoración cuantitativa de la expresión de PDL1, un biomarcador para la selección de pacientes que se benefician del uso de inmunoterapia, en este caso cáncer de pulmón, 163 pacientes tratados con durvalumab, un fármaco anti-PD1, cáncer metastásico de pulmón de célula no pequeña. Pues bien, un algoritmo que cuantifica exactamente el número de células tumorales que expresan PDL1 tiene una capacidad predictiva superior de beneficio al uso de inmunoterapia frente al uso convencional de este biomarcador en el microscopio convencional. Este uso de herramientas digitales ha llegado y se va a expandir. Y de hecho, algunas tecnologías como por ejemplo la tecnología NanoString basada en la tecnología Encounter permite la determinación de hasta, por ejemplo, 80 biomarcadores relevantes relacionados con la predicción del beneficio en la inmunoterapia mediante un único consumo de una sección convencional de tejido y un uso de múltiples anticuerpos contra distintas, por ejemplo, poblaciones linfocitarias. El uso de algoritmos inteligentes permite cuantificar la señal y cuantificar el número de células que pertenecen, por ejemplo, a cada una de las estirpes linfocitarias presentes en una sección de tejido de un cáncer concreto. Al igual que nosotros, nuestra confianza en el uso de herramientas digitales ha incrementado con nuestra propia experiencia, pues también algunas publicaciones reflejan también que el uso de herramientas digitales en un entorno digital aumenta la confianza del diagnóstico que realizan los patólogos y en esta publicación, a partir de casi 700 casos de cáncer de mama, la utilización de un diagnóstico en patología digital aumenta la fiabilidad y de alguna forma el confort de los usuarios, de los patólogos en la actividad que están realizando. De esta forma, esta tecnología, que ya no tenemos que considerar emergente, sino que es una realidad, permite establecer o ganar una mayor precisión en el diagnóstico, permite cuantificar algunos parámetros en un diagnóstico morfológico como el que hacemos los patólogos, integrar esta información en la historia clínica del paciente y abrir la oportunidad de utilizar sistemas inteligentes que van a aumentar la fiabilidad y la precisión del diagnóstico que estamos realizando. Muchas gracias por vuestra atención. Excelente, muchas gracias por la presentación. Vamos a ver si alguien tiene una consulta, por favor que la ingrese por el chat, así se la puedo transmitir al doctor. Se me movió. ¿Cuántos escáneres requiere para el empleo en rutina? Este escáner es capaz de asumir aproximadamente unos 500 slides al día. Se puede aumentar un poquito la eficiencia del sistema si, por ejemplo, se tiene un doble turno de personal técnico. En general, un hospital mediano con unos 20-30.000 casos año con un escáner es suficiente. Ok, hay agradecimientos por la charla y... ¿Duplica equipos para el caso de falla o contingencia? Sí, de hecho, cuando he mostrado de alguna forma la arquitectura del anillo de información que tenemos entre los 4 hospitales, está sobredimensionado para el número de casos que tenemos año. Y precisamente existe un escáner de backup
para asumir una parada técnica o una avería de cualquiera de los equipos. Los 4 hospitales están a poca distancia. Lo cierto es que en transporte público son unos 20-30 minutos, en coche probablemente menos, y eso permite, por ejemplo, pues derivar la actividad de un laboratorio a otro sin mayor demora. Excelente. Te paso otra pregunta. Respecto a los monitores o web viewer, ¿qué utilizan para ser monitores comunes? Esta es una pregunta muy importante. Cuando empezamos a pensar en este proyecto, y sobre todo en base a la experiencia de algunos colegas que estaban utilizando algunas soluciones digitales en el entorno de la docencia, o también los radiólogos, pensábamos que era necesario una pantalla de altísima resolución tipo barco. Lo cierto es que la configuración de nuestras estaciones de trabajo es una doble pantalla por comodidad. En una pantalla tenemos el LIS, el sistema de gestión, y en el otro se abre el visor de preparaciones. Son pantallas 4K, no mucho mejores que las que tengamos probablemente en nuestros domicilios. El coste aproximado de las pantallas que estamos utilizando, de cada una de ellas, ahora mismo está entre unos 800-900 euros. Excelente. Tengo una pregunta más. ¿Cuál fue el principal argumento para convencer a las autoridades de su institución para pasar a patología digital por tema de costos? Bueno, aquí había una apuesta y teníamos ganados a los gerentes y administradores de los hospitales porque existe una apuesta clara de transformación digital de nuestros hospitales. El objetivo final es trabajar absolutamente en todo el hospital en un entorno digital, sin soporte de papel, y encajaba muy bien con la estrategia general del hospital, con lo cual estábamos muy alineados. Indudablemente, hay un coste importante, un coste de desembolso de la compra de los equipos y también un coste muy importante de la arquitectura de almacenaje de las muestras. Estamos hablando de un volumen de almacenaje muy importante. Y de alguna forma la justificación económica viene dada por ese aumento de eficiencia que hemos demostrado que está aproximadamente en un 15-20% según nuestra experiencia, y también porque permitió esa distribución de actividad entre los 4 hospitales. Un pico de trabajo en cualquiera de los hospitales, sobre todo en los hospitales medianos, era difícilmente asumible por los profesionales de ese centro, y esto nos permite hacer una distribución mucho más rápida de esa carga de trabajo en toda la plantilla de los casi 35 patólogos, independientemente de dónde estén físicamente ubicados. Una consulta de Liliana Dalurzo, que se suma a una que estaba por hacer yo. Si se usa para la rutina, ¿a dónde almacena la información? ¿Qué capacidad requiere para el almacenamiento de las imágenes? La pregunta mía iba a ser similar, es ¿qué volumen hay en imágenes? Y el tema backup, porque siempre es un tema bastante pesado. Y si el almacenamiento de las muestras lo tiene en local y en la nube, un híbrido. El almacenaje, como he dicho, es en la nube exclusivamente, pero indudablemente existe un soporte físico detrás. Este soporte nos lo proporciona una compañía telefónica aquí en España, con 2 servidores, 2 repositorios que cubren los niveles de acceso inmediato, y el archivo de muestras, el archivo que se produce a los 3 meses de diagnosticar un caso, lo cubre Amazon. Amazon tiene una solución de almacenaje a un coste muy asequible y es la que se encarga de ese archivo a largo plazo. Para que nos hagamos idea del volumen, un slide, una preparación de tejido, ocupa aproximadamente 2 gigabytes, y estábamos hablando de algo más de medio millón de slides año. Si multiplicamos por año esas cifras, pues representa que nuestra provisión debe ser de varios terabytes por año para poder gestionar adecuadamente el sistema, y está dimensionado en rango de petabytes para un funcionamiento de 3 años. ¿Una legislación para cuánto hay que guardar las imágenes? Es una pregunta sin respuesta. Lo cierto es que en Europa este tipo de transformación digital empieza ahora mismo a implementarse. Otros países europeos ya tienen un poquito más de recorrido que nosotros, pero lo cierto es que no hay ninguna legislación al respecto. De hecho, en Europa
más allá de una recomendación, por ejemplo, de almacenaje del material biológico de los slides, una recomendación que es de 5 o 10 años, dependiendo del tipo de espécimen, no existe tampoco, con lo cual lo lógico sería asimilar las recomendaciones que existen para el almacenaje de la muestra física, aplicarlas para el almacenaje virtual. Estamos hablando de unos 5 o 10 años. Hemos hecho un análisis también por si en algún momento existe un tope de almacenaje por razones económicas o físicas y sabemos que aproximadamente el 80% de los casos no requieren un segundo acceso nunca en su historia. La mayoría de los casos se cierran y no requieren volver a acceder y esto significaría que probablemente por patologías podríamos proceder al borrado automático de ese tipo de archivos sin ningún problema. No oigo. Se ha quedado sin voz. Perdón, estaba hablando, lo desactivé por los ruidos. Era agradecerte por la presentación, muy buena, muy ilustrada.